tarde vamos a hablar de lo que ella, Elizabeth Schusler Fiorenza, ha colocado como hermenéuticas feministas. Seguramente ustedes ya lo han tocado en otros espacios o en otros momentos, y ahora me abocaré justamente a las 8 hermenéuticas que Elizabeth Schusler Fiorenza propone en torno a las maneras como interpretamos la Biblia las mujeres feministas. Quiero decir que, bueno, estos tiempos son muy especiales porque son tiempos en los que estamos justamente tocando cómo interpretar los signos de los tiempos en la época contemporánea, ¿no? Y sobre todo en un tiempo en el que estamos viviendo, pues, guerras, 2 guerras por lo menos, y que son fruto de un sistema, de sistemas patriarcales. Entonces, voy a hablar de las hermenéuticas, pero perdón que cambie la diapositiva, porque antes de las hermenéuticas quisiera tocar otro elemento que es importante dentro de estas hermenéuticas. Primero decir que, como ustedes saben, la Biblia ha sido tradicionalmente leída en categorías patriarcales. A ver si es posible que mi computadora acceda a la otra presentación que yo tenía. Entonces eso. Un segundito, por favor. Es lo que pretendo ver con ustedes. Pero bueno. Entonces decía que vamos a mirar la hermenéutica feminista, las 8 hermenéuticas, es mi ambición para esta tarde. Pero antes decir que necesitamos rearticular la teología en clave feminista. Y no solo la teología que hacemos las mujeres, sino en general toda la teología. Nosotros necesitamos como rearticularnos siempre en esta, en esta categoría teológica feminista, que no es solamente si queremos o no queremos, sino que es un análisis sistémico común. Y cuando hablamos de un análisis sistémico común, no me da la oportunidad de ir abajo para presentarles toda la diapositiva, a ver si hay. Entonces, cuando hablamos de un análisis sistémico común, estamos hablando que no hay una única manera de hacer la interpretación de la Biblia en clave feminista, sino que hay muchas maneras de hacerlo. Una es la teología feminista negra, otra es la teología feminista queer, la teología ciberfeminista, la teología afrofeminista, las teologías feministas comunitarias, en fin. Y entonces necesitamos promover primero la solidaridad entre todas las mujeres para poder rearticular una teología en clave feminista. Y sabemos que la teología feminista es una teología de la sabiduría. Es decir, que la manera como nosotras interpretamos los textos sagrados viene también desde nuestras sabidurías ancestrales, que viene desde otros espacios del saber, a veces no necesariamente desde la academia, sino muchas veces desde los espacios de militancia. Y desde ahí, entonces, traemos los lentes para la reinterpretación hermenéutica. Y obviamente que la hermenéutica tiene que pasar por rearticular la teología e inspirar la liberación para las mujeres. Entonces, dados estos 4 puntos, es decir, que es un análisis sistémico común, que no es que hacemos solitas la interpretación hermenéutica, que promovemos la solidaridad entre las mujeres, entre las diversas teologías feministas que existen, y sabiendo que bebemos de la fuente de nuestras sabidurías ancestrales, inspiramos la liberación de las mujeres. Dado esto, entonces podemos empezar a construir lo que llamamos las hermenéuticas teológicas feministas. Un reto de la teología y de la hermenéutica feminista, algunos de los retos son el problema de la deshumanización, ¿no? Que no podemos dejar de lado.
Un segundo problema a tener en cuenta en la hermenéutica es la explotación de las mujeres. Y un tercero es reconstruir las escrituras quiriocéntricas, los textos que tradicionalmente se han escrito en claves quiriocéntricas y deconstruirlos. Y obviamente también las doctrinas eclesiales masculinas. Porque miren, un gran peligro que yo noto es que aunque tenemos los instrumentos para una relectura o una hermenéutica feminista de la Biblia, luego esto no lo aplicamos a las doctrinas eclesiales. Entonces resulta que la Biblia es más tocable y que los patriarcados eclesiales de las distintas iglesias son intocables. Ahí ya no aplicamos las hermenéuticas, ¿verdad? Entonces, si se aplica la hermenéutica, no solamente es para la escritura, sino también para las diversas tradiciones teológicas y las doctrinas eclesiales masculinas. El énfasis de esta teología y hermenéutica feminista es justamente luchar contra las opresiones quiriarcales, conquistar la liberación de las mujeres y recuperar la dignidad humana de las mujeres, así como elaborar o entrar en un proceso de conversión como toma de conciencia ante la sociedad, la cultura, la religión y la economía patriarcal machista. Entonces, tomando esta conciencia, podemos entrar justamente en la dimensión de la hermenéutica feminista. Yo diría que estos son diríamos, los preludios para entrar a una deconstrucción de la teología feminista. No sé si me van siguiendo o si hay algún problema de conexión, que me lo hagan saber. Y si Todo se en va bien, orden, todo se ve todo bien. en orden. Bien, perfecto. Entonces, el reto mayor que yo considero para la teología y la hermenéutica feminista es concientizar a la sociedad que los feminicidios son también consecuencia de la violencia doméstica y que los feminicidios son consecuencia también de un sistema de creencias que se establece en el ámbito social, en el ámbito cultural y en el ámbito religioso. O sea que a un feminicidio o a un asesinato de una mujer no se llega de la noche a la mañana. Se llega porque hay una cultura patriarcal, porque hay una sociedad permisiva que tiene un odio constante a las mujeres y que esto está alimentado, esta sociedad patriarcal es alimentada también por las creencias religiosas, por la manera como entendemos la moral y por la manera como comprendemos la cultura. Entonces, dado esto, tenemos justamente el reto de concientizar a la sociedad que no es solamente que mataron a una mujer en X lugar, sino que hay una sociedad cómplice, que hay una religión que ha sustentado también creencias en torno a la idea de que las mujeres no debemos existir, ¿no? Entonces, eso, aunado a un sistema de violencia patriarcal, confluye en lo que hoy llamamos un feminicidio. De ahí que, entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que deconstruir 4 discursos patriarcales del amor, pero también, no solamente cuando leemos la Biblia, sino cuando vamos al culto, cuando estamos en una prédica, cuando leemos teología, cuando vamos a una conferencia, necesitamos entender que hay 4 discursos patriarcales del amor que apoyan la violencia de género. Y el primer discurso es el modelo de dominación y subordinación. Sabemos que nuestras iglesias y las religiones monoteístas fueron hechas en un modelo de dominación y de subordinación. Y ese es un elemento que tiene que pasar por la mirada hermenéutica feminista. O sea, cómo nuestras estructuras eclesiales, nuestras estructuras ministeriales, como nuestro pensamiento
fue creado en un modelo de dominación y subordinación. Unos dominan y otros obedecen. Unos son los pastores y otros son los pastoreados. Unos son los que escuchan y otros son los que hablan, ¿no? Entonces, en este modelo de dominación, subordinación, lo tienen que romper las iglesias, pero no lo van a hacer por sí mismas. Lo tienen que hacer siempre y cuando las mujeres digamos que este modelo no es más funcionable y crear otros modelos. El segundo discurso patriarcal en el amor también es justamente que las mujeres somos las malas y las pecadoras, ¿no? Este esencialismo construido por Pablo de Tarso en las cartas de los romanos, tesalonicenses, Timoteo y Tito, que asocia justamente a las mujeres como mal y pecado, tiene que deconstruirse, ¿no? Es un discurso del amor, justamente de un amor violento, o de los lenguajes patriarcales del amor, donde se nos dice que las mujeres somos las malas y las pecadoras. Mientras eso siga vigente, esa reinterpretación o esa hermenéutica del Génesis siga presente, pues podríamos interpretar muchas otras cosas, pero ese esencialismo del mal y del pecado en los cuerpos de las mujeres no queda superado. Otro discurso que necesitamos desinstalar es esta valoración cristológica del sufrimiento. Cuando se ha mirado que, o cuando se ha dicho que Cristo vino a sufrir o a vivir o a morir por nuestros pecados en la cruz. Cuando yo doy clases de teología, lo primero que le digo a mis alumnos y alumnas es que si me ponen eso en el examen, quedan reprobados. ¿Por qué? Porque aunque Pablo, y vuelvo a insistir, en la carta a los romanos coloca que la idea de Jesús es que vino a morir por nosotros y nuestros pecados en la cruz, pues decir que esa es una reinterpretación paulina, pero que hay otras maneras de reinterpretar, ¿no? Y entonces, una manera de reinterpretar por qué Jesús muere en la cruz es que muere por una causa, muere por el reino, muere por la lucha por la justicia, por la dignidad, por la equidad, por la denuncia a los sistemas corruptos de su tiempo, pero no por nuestros pecados en la cruz, ¿no? Porque a las mujeres nos han dicho que tenemos que cargar la cruz. Y entonces cargar la cruz es cargar cualquier tipo de injusticia, cualquier tipo de violencia. Y mientras no desinstalamos esta valoración cristológica del sufrimiento, luego colocado a las mujeres, entonces vamos a seguir teniendo religiones sacrificiales donde las sacrificadas somos las mujeres, donde el producto del sacrificio, la víctima sacrificial, seguimos siendo las mujeres. Entonces tenemos que parar esa manera de interpretar la religión de una manera sacrificial para pasar a una manera oblativa, que es muy distinto, ¿no? Porque en el sentido sacrificial puede ir en contra de tu voluntad, mientras que el sentido oblativo o de ofrenda es un sentido y no de ofrecerte en sacrificio, sino de romper esa lógica de la violencia sacrificial, donde hacemos otras cosas, es decir, miramos que Jesús viene a mostrarnos un proyecto de vida liberador también para las mujeres, ¿no? Y entonces no es una cuestión de que tenemos que vivir el dolor y el sufrimiento. Eso necesitamos desinstalar. Y dicho sea de paso, necesitamos desinstalar la culpa, ¿no? Porque fíjense que la culpa para lo que sirve es para quitar la autoestima de las mujeres, para que las mujeres no pensemos. Luego yo ya que Caroline me recuerde, tenemos que enviarles un documentito que yo elaboré en torno a la culpa, justamente donde digo esto, ¿no? Entonces necesitamos desinstalar la culpa de nuestros imaginarios colectivos, porque religiones de culpa nos llevan justamente a la no valoración de las mujeres, a una prédica del perdón incondicional sin resarcimiento.
¿no? Es así como que las mujeres tenemos que perdonar que nos violen, que nos maten, que nos asesinen, que nos golpeen, ¿no? O que no nos paguen justamente nuestro salario, o que nos vituperen, o que nos calumnien, ¿no? Y entonces no es así, porque justamente cuando nos instalan la culpa, nos instalan un sistema de dominación que introyectamos las mujeres y que seguimos repitiendo generación tras generación. Entonces, lo que necesitamos pedir cuando se nos predica el perdón incondicional es que el perdón sí tiene condiciones. Y las condiciones del perdón son el resarcimiento de la falta. Tú me puedes violentar a mí, yo te puedo perdonar, pero tienes que pagar tu falta, ¿verdad? A veces le dicen a las compañeras, ya perdona a tu marido. Sí, lo puedo perdonar, pero no va a vivir más conmigo, ¿verdad? Perdona al abusador, al violentador. Sí, lo puedo perdonar, pero tiene que ir a la cárcel y tiene que pagar su delito. Entonces, este es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Todas estas, ahora estas nuevas tendencias de coaching y no sé qué más, ¿verdad? Están diciendo, pues sí, el perdón es sanador, es verdad que es sanador, pero es sanador si hay un resarcimiento de la falta. El perdón sin resarcimiento de la falta no es sanador. Y no es sanador el asunto de olvidar, porque si olvidamos, vuelve a acontecer. Entonces, estos serían como unos 4 de los elementos que yo les propongo de los discursos patriarcales del amor que se instalan en las mujeres, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que nos dicen que el amor es comprensivo, es servicial, que propone Pablo. Pues sí, pero eso es un ideal del amor, ¿no? El amor cotidiano no siempre es así. El segundo es que pues las mujeres necesitamos amar para resarcir nuestros pecados y colocarnos en mejor condición. Pues tampoco es un amor que tenga que permitir la violencia y otras cosas más, ¿no? La valoración cristológica del sufrimiento, o sea, pues si Cristo sufrió, también tienes que sufrir tú. No es tampoco así, ¿verdad? Porque sabemos que el sufrimiento de Jesús es consecuencia de una causa, la causa del reino. Entonces, habrá sufrimientos que las mujeres tengamos que no necesariamente tienen que ser impuestos por algunas categorías patriarcales, ¿no? Hay sufrimientos que la vida te impone y que tú asumes y los superas. Pero una cosa es que te encuentres con el sufrimiento y otra cosa es que te lo impongan, ¿no? Como un valor, como un ejercicio de violencia. Y lo mismo en la lógica del pecado. Cuando hablamos de una teología feminista del amor, tenemos que superar la idea del ethos, de la actitud del amor como abnegado. Fíjense, el amor abnegado es una palabra horrible, porque es una palabra que habla de la negación de las mujeres, de la no valoración de las mujeres, de la anulación de las mujeres. Entonces necesitamos superar la idea de ese tipo de amor abnegado. Y fíjense, Beatriz Jacqueline Zimmerman explica que mientras para el pecado desde los hombres es la arrogancia, la soberbia, la altanería, el pecado de las mujeres es la sumisión y la abnegación. Entonces, si queremos entender el pecado así en otras formas, ¿no? Y otro elemento importante es superar la idea de la maldad de las mujeres, ¿no? Cuando se esencializa esta idea de que a las mujeres sí somos las malas del mundo, ¿no? Y tampoco irnos al otro extremo de decir, bueno, no somos tan malas. Ivone Guevara hace un análisis muy lindo en El rostro oculto del mal en torno a cómo las mujeres también producimos el mal, ¿no? Lo recibimos, pero también lo producimos. Pero lo mismo pasa con los hombres, ¿no? Lo reciben y lo producen. Entonces, no es que las mujeres seamos las únicas que tenemos esa producción del mal.
y superar la teología cristiana, que ya dije, del sufrimiento por la de la dignidad y el derecho. Por eso es que el amor no debe soportarlo todo, el amor no tiene que ser oblativo, porque ese amor oblativo es el que nos está matando a las mujeres. Por eso he elegido estas diapositivas con estas fotografías de compañeras que nos están colocando esto, ¿verdad? Disculpe las molestias, pero nos están matando. Y esto aplica para muchos líderes religiosos que piensan que somos unas exageradas o unas teatreras cuando estamos diciendo que el amor mata a las mujeres. Entonces, esta pancarta que yo quise colocar aquí en la presentación es eso justamente, ¿no? Disculpe las molestias, pero nos están matando. Entonces, por eso es que salimos a las calles y por eso es que desde ahí necesitamos, desde esta realidad, necesitamos reinterpretar los textos y la teología. Entonces, ahora sí voy a mi otra presentación. Permítanme un momento. Y decir entonces que cuando nosotras hablamos de hermenéutica, cuando nosotros estamos hablando de hermenéutica, estamos hablando de superar todos estos discursos. Y estamos entonces en la lógica de lo que Schussler habla en torno a las 8 hermenéuticas que ahora vamos a ver. Entonces, mi intención era poner justamente estas hermenéuticas primero en el contexto de lo que se dice a nivel social, como las mujeres en estos tiempos también somos botín de guerra. Si ustedes pueden darse una vuelta por los noticieros de lo que está pasando con Israel y Palestina, como las mujeres vuelven a ser botín de guerra, lo que pasa con Ucrania y con Rusia, y aquí en nuestro continente, lo que pasa en todo en Centroamérica, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, desde este lugar, desde esta realidad, es que colocamos las hermenéuticas, los tipos de hermenéutica feminista. Y entonces vamos a la hermenéutica de la experiencia. Voy a explicar cada una a continuación. La hermenéutica de la dominación y la ubicación social, la hermenéutica de la sospecha, la hermenéutica de la evaluación crítica, de la imaginación creativa, de la remembranza y la reconstrucción y de la acción transformadora por el cambio. Entonces, que ya Schussler desde otros tiempos había colocado como métodos de interpretación, y no solo de los textos sagrados, insisto, sino también de cualquier texto, de cualquier libro y de cualquier discurso pastoral. Cuando hablamos de la hermenéutica de la experiencia, dice Schussler que tenemos que dar prioridad a la experiencia de mujeres en la Biblia, en dos sentidos. Primero, el primer sentido es el término esencialista y universalista, es decir, que no todas las mujeres somos iguales. No hay una única forma universal de ser mujer. Somos mujeres de distintas maneras. Blancas, racializadas, afrodescendientes, indígenas, comunitarias, algunas en la ciudad, otras en el espacio rural, ¿verdad? Entonces, somos distintas. Y por eso tenemos que colocar la experiencia común de exclusión y silenciamiento. Entonces, lo que nos hermana como un primer criterio de hermenéutica de la experiencia es que las mujeres hemos experimentado una exclusión y un silenciamiento por largo tiempo, ¿no? Y lo seguimos experimentando. Es cierto que el feminismo y las olas del feminismo han ido avanzando en torno a estos, pues a superar la brecha de género. Sin embargo, no hemos logrado hacerlo del todo. Por ejemplo, yo les preguntaría cuántas profesoras feministas negras tienen ustedes en sus cursos,
en la universidad, cuántas personas de la diversidad sexual tienen en sus cursos como profesoras, como académicas, ¿verdad? Y entonces ahí vemos que nos cruza la racialización y la sexualización, es decir, eh, la discriminación por motivo de raza, clase, género. Y entonces decimos, es un factor, un común denominador que hemos sido excluidas y silenciadas. Y entonces esto nos lleva en la experiencia a luchar contra el quiriocentrismo cultural y doctrinal de las mujeres. Cuando Elizabeth Schussler coloca el término quiriocentrismo, estamos pensando en el señorío de los hombres. Kyrios es señor, ¿verdad? En la centralización de la figura del Señor hombre en la tierra y del Señor hombre Dios en el cielo. Entonces, por eso es que necesitamos también desinstalar el imaginario de lo masculino sagrado de Dios, ¿verdad? Y por eso es que también la misma autora va a proponer justamente a la Divina Sofía como una manera no masculina de nombrar a Dios. Así que de hoy en adelante hablaremos de la Divina Sofía para referirnos a la antigua masculina idea de Dios, ¿no? Y luego también entonces luchar contra este quiriocentrismo que está inmerso en la cultura y que Rita Laura Segato la llama como la lógica de dueñez, ¿no? La lógica de los dueños. ¿Quiénes son los dueños de las mujeres, de los niños, del medio ambiente, del cosmos, de la casa y de todo, ¿no? Entonces, necesitamos desinstalar esto y crear una cultura y una doctrina desde las mujeres, ¿verdad? Crear nuestra propia doctrina dentro de la propia iglesia. Entonces necesitamos también matizar la experiencia de las mujeres, es decir, viendo que hay mujeres que son doble o triplemente excluidas o oprimidas por razón de raza, género, estatus social, que es el caso de las compañeras afrodescendientes, de las compañeras de los pueblos originarios, de las compañeras lesbianas, de las compañeras trans. Y obviamente el objetivo de esta hermenéutica de la experiencia, de lo que cruza por la experiencia de los cuerpos de las mujeres, es aprender algo acerca de las luchas de estas mujeres. Poner al descubierto la opresión y la deshumanización que las amenaza. Y entonces aquí es donde comienza la reflexión crítica. Un reflejo de estas experiencias de las mujeres bíblicas de las cuales nosotras tomamos fuerza y vemos que nos hermanan experiencias de exclusión y opresión, y ubicarlo dentro de la cultura patriarcal de América Latina y el Caribe, de la cultura patriarcal del mundo en general que estamos viviendo. Entonces, hay 4 elementos básicos de la hermenéutica de la experiencia que necesitamos colocar en nuestra mirada a la hora de interpretar los textos. Y el primero es una mediación lingüística y cultural. El lenguaje es importante. Para aquellos que les molesta que digamos aquellos, pues justamente porque el lenguaje no es inocente y necesita desinstalarse del imaginario cultural, justamente una categoría en la que se dice que cuando hablamos de hombres es el genitivo de toda la humanidad. No es así, ¿no? Y porque sabemos que lo que no se nombra no es reconocido. Y sabemos que lo personal es político. Entonces, en la hermenéutica de la experiencia decimos lo que sucede en la vida privada de las mujeres no es privativo de las mujeres, es político. Y eso merece un análisis y reflexión crítica. Entonces decíamos que es importante la mediación lingüística y cultural, que lo personal es político, lo que sucede en el espacio privado de las mujeres es también necesario del espacio público,
porque ahí entran las políticas públicas de protección a favor de la vida de las mujeres y de las diversidades sexuales. Y que ahí es donde inicia la reflexión y el análisis crítico. Que la lucha por la justicia y la igualdad radical en las experiencias de las mujeres tiene que cruzar por una experiencia de liberación como norma feminista. Es decir, cualquier texto, cualquier discurso, cualquier homilía o predicación, si cruza por la liberación, por una experiencia de liberación para las mujeres, cumple su función. Si no pasa por eso, se vuelve un discurso alienante y dominante. Entonces, el criterio es saber qué discursos son liberadores para las mujeres y qué discursos son opresivos para las mujeres y para las diversidades sexuales, no solamente para las mujeres. Vamos a la segunda hermenéutica, la hermenéutica de la dominación y de la ubicación social. Las mujeres no vivimos en la estratosfera, vivimos en una ubicación social, en una realidad social. Por ejemplo, puedo decir que yo estoy compartiendo esta experiencia desde mi lugar social, que es México, el país donde cada vez es más peligroso ser mujer, donde asesinan mujeres cada día, 14 cada día, donde el discurso feminista es censurado por la política actual, por el Estado actual, por el presidente actual. Esa sería la hermenéutica de la dominación, de la dominación y de la ubicación social. ¿Desde dónde me ubico yo como feminista, como teóloga, como teórica o como militante en mi espacio social? ¿Cuáles son las dominaciones que cruzan mi corporalidad? Entonces, esto cruza a través de un análisis sistémico para desvelar las funciones ideológicas. ¿Cuáles son las funciones ideológicas? Les pongo un ejemplo. El presidente de México ha dicho que las feministas estamos contra el presidente porque estamos del lado del Partido Conservador. Esa es una función ideológica, porque no es verdad, ¿no? Entonces le ha declarado la guerra a las feministas porque tiene una función ideológica. Eso es lo que estamos viviendo en México, ¿no? Y así en cada país de América Latina y el Caribe, ustedes dirán, vamos a desvelar cuáles son las funciones ideológicas. Una función ideológica para la Iglesia Católica, en mi caso soy católica, cómo es que los papas, los obispos y los jerarcas de la tradición católica siguen hablando de ideología de género. Esa es una función ideológica, ¿verdad? Entonces, yo, ¿cómo analizo? Ustedes, ¿cómo analizan sistémicamente esos discursos ideológicos, ¿verdad? Que están en torno o en contra de las mujeres, de los feminismos, de las diversidades sexuales, de las poblaciones afrodescendientes, para sostener un sistema de poder, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos con esto? No solamente es mirarlo, sino ver qué prácticas de justicia y de liberación necesitamos hacer para que esto sea desvelado, ¿verdad? Se desvele esta situación. ¿Y cómo hacemos para que se instale un sistema democrático en la iglesia, en nuestras iglesias? Entonces, eso hay quien dice que pues nuestros ojos no lo verán, ¿verdad? Por lo menos en mi iglesia, en la católica, decimos que la democracia de la iglesia está más lejos que nunca. Y justamente porque Francisco, el obispo de Roma, ha dicho que la iglesia no es una democracia. Entonces, imagínense ustedes, ya estamos ahí analizando en contra, o sea, las feministas, las teólogas feministas, estamos en contra de un sistema jerárquico patriarcal de la iglesia, como se ha concebido la iglesia, ¿no?
Entonces, lo mismo, en cada tradición o iglesia tendremos que ver cómo se elaboran los sistemas más democráticos para que las mujeres tengamos participación, pero no solo las mujeres, las diversidades sexuales, las personas afrodescendientes, las personas que tradicionalmente han sido excluidas de los sistemas de decisión. Y obviamente analizar la propia ubicación social. Esto que yo les decía, yo me ubico como mujer, mexicana, sabiendo que estoy en una sociedad bastante violenta dentro de un sistema patriarcal que asesina mujeres. Y así cada una podrá hacer su ubicación social. Y desde ahí entonces elaborar su discurso teológico. Y por último, la participación personal también en las relaciones quiriarcales de poder. Este es un tema muy álgido, miren, este último que estamos tocando ahí. ¿Por qué? Porque hablar de la participación personal en las relaciones quiriarcales de poder es tocar nuestro propio patriarcado de consentimiento. Es decir, cómo yo, que estoy hablando ahora, soy capaz de ejercer una lógica patriarcal, una lógica de dominación. ¿Cómo reproduzco ese sistema en mi entorno? Que puede ser con mis colegas, que puede ser en mi casa, que puede ser con otras compañeras mujeres, que puede ser con otras personas consideradas más vulnerables que mi propia vulnerabilidad. Y entonces, sí podemos ser muy conscientes de una hermenéutica de dominación y de ubicación social cuando nosotras somos las víctimas, pero cuando otras son víctimas de nuestra propia violencia, pareciera que nuestros lentes de la hermenéutica se nos nublan o no nos sirven más. Y entonces justamente la hermenéutica nos va a ayudar para poder interpretar nuestra propia acción y nuestra propia colaboración como teólogas o como biblistas o como pastoras o como líderes de una comunidad para revisar en qué manera y de qué medida estamos siendo también o contribuyendo a la dominación de los sistemas patriarcales. Esta hermenéutica, entonces, también nos va a ayudar a construir una identidad personal. ¿Qué tipo de feminista soy? ¿Qué tipo de teóloga feminista? ¿Qué tipo de biblista feminista? ¿Qué tipo de pastora feminista? Y esto nos va a llevar a analizar la clasificación de la cual hemos sido víctimas las mujeres, ¿no? Esta idea que somos colaboradoras, somos secretarias, somos ejecutivas, pero no somos las que lideramos, ¿no? Entonces, la hermenéutica nos permite eso. Nos permite también analizar las construcciones sociales dadas como algo hecho, ¿no? Es que siempre ha sido así, ¿no? En la iglesia, en el pastorado, en la comunidad, en el grupo, en la militancia inclusive, ¿no? Entonces, desnaturalizar todo este tipo de construcciones sociales que pensamos que están naturalizadas, ¿no? O que las naturalizamos. Que te entiendas a ti misma principalmente como mujer. Entonces, la hermenéutica de la dominación y la ubicación social es para entendernos como mujeres y cómo miramos al mundo de otra manera, desde esta mirada crítica también de la dominación. Habrá que analizar entonces las bases conceptuales de referencia, lo que significa la clase, el género o la raza, y cómo se interseccionan o se cruzan las estructuras de dominación. Y desde ahí proponer un marco de referencia interpretativo para analizar que las relaciones de poder son sustentadas por mecanismos institucionales. Cómo miramos a nuestras iglesias desde este análisis, desde esta hermenéutica de la dominación y la ubicación social. Vamos a la tercera hermenéutica, que es la hermenéutica de la sospecha. Y entonces, en la hermenéutica de la sospecha, propiamente, que yo supongo que ustedes la han manejado más con algunas otras profesoras que me han antecedido. Entonces,
Esta viene de los maestros de la sospecha. Es una categoría filosófica, que así se le llama, la suspicción, que viene de la Escuela de Frankfurt, con Rosa Luxemburgo, con otras teóricas, ¿no?, de la época de los filósofos y filósofas de la sospecha. Y entonces es una mirada crítica. ¿Y qué significa? ¿Sospechar de nosotras? No. Sospechar de los discursos hechos, de las maneras como se gobierna, de las maneras como se analiza la teología. Implica pues una evaluación ética y teológica. Cuestiona y desmitifica las estructuras de dominación, lo que la hace peligrosa. Yo diría que de las 3 que llevamos y de las 8 que vamos a ver, que pretendemos ver hoy, esta es la más peligrosa, porque rompe los tabúes de los textos y los propios tabúes. El lenguaje quiriocéntrico, que construye una identidad de determinada manera, también lo rompe y se interesa por las formas distorsionadas de las formas quiriocéntricas y de los medios de comunicación, ¿no? Cuando analizamos los medios de comunicación y nos dicen, nos anuncian un feminicidio y nos dicen, pero no hay nadie detenido, ¿no? Entonces, ¿qué está detrás de esa última frase? Pues que usted puede hacerlo porque nunca lo detendrá. Esta hermenéutica de la sospecha nos permite ver lo que otros no ven, ¿no? Y entonces nos permite ver la invisibilidad y la marginación de las mujeres, que le dan como un hecho dado una experiencia de sentido común en aras de la dominación. Por ejemplo, una experiencia de sentido común o de invisibilidad que apareciera mucho de sentido común es que pues a las personas que hacen el aseo, que en la mayoría son mujeres, entonces tienen que ganar menos, por decir algo. Y entonces esto nos abre los ojos a la invisibilidad que está pasando con nuestras maneras de entender los trabajos, nuestras maneras de entender el género. Les doy un ejemplo. Esta mañana estaba yo con un alumno que está haciendo doctorado en estudios críticos de género y me decía en su investigación, pues que ya había terminado de hacer todo su análisis crítico de lo que iba a investigar, pero que no se había dado cuenta en un detalle que yo le marcaba, ¿no? Cómo es que, bueno, porque el dato es que una chica del espacio donde él trabaja atentó contra su vida y él quería suicidarse porque no podía más con el trabajo. Y entonces él, con toda su mirada crítica de género, me dijo, pero pues no entiendo por qué, si todos tenemos muchísimo trabajo. Y yo le decía, sí, pero tú no tienes el trabajo de cuidar niños, de tener una pareja, de asistir, de ver si los alimentos ya están preparados. No tienes esa experiencia, ¿no? No tienes esa responsabilidad, porque tú llegas como buen académico y todo está hecho. Y hay quien hace, y hay quien delega la tarea del cuidado de los niños y de los enfermos y de los ancianos, mientras que esta chica no lo hace. Eso es naturalizar o ver como algo dado una experiencia que tendría un sentido común. O sea, es de sentido común que una mujer llegue a querer suicidarse por el exceso de trabajo. Para los hombres no sería de sentido común. Para las mujeres sí que lo es, porque tenemos dobles y triples cargas de trabajo. Entonces pongo esto como ejemplo para entender esta hermenéutica de la sospecha, ¿no? Sospechemos de aquello que nos dice, pues es que somos pares, ¿verdad? Hay una paridad de género. Pues no, nunca va a haber una paridad de género mientras nuestros compañeros hombres no entren a hacer también la lógica de los cuidados, las tareas de los cuidados, ¿no? Entonces, esta hermenéutica de la sospecha es una práctica deconstructiva de investigación que desnaturaliza y desmitifica las prácticas lingüísticas culturales de dominación. Como las lógicas de dominación están sutilmente construidas para que las mujeres no las miremos. Y por eso la hermenéutica de la sospecha desenmascara las funciones ideológicas
de los textos centrados en el señorío de los hombres y sus interpretaciones. Y entonces, esta hermenéutica se aplica a textos gramaticalmente masculinos, a relatos centrados en el señorío del varón, a comentarios e interpretaciones contemporáneas de los textos junto con la historia de su interpretación. Que nuestras suposiciones, precomprensiones, prejuicios y sistemas de valores de sentido común, ¿verdad? A veces nos encontramos que los compañeros varones dicen, ¿pero qué dije? O sea, no dije nada, nada agresivo. Bueno, tú no lo notaste, pero nosotras sí. Y es lo que llamamos como micromachismos o pequeños machismos, ¿no? Esta lógica, voy a poner un ejemplo. Cuando a mí me dicen, es que vamos a dar un curso de masculinidades. Vale, muy bien, denlo. Pero realmente es que van a transformar las maneras de ser masculinos o es una manera de justificación de su propia masculinidad dominante. Y a mis alumnos que estudian en torno a las masculinidades, yo siempre les pregunto, ¿ustedes de verdad creen que que tienen remedio ustedes como varones en el machismo y en el patriarcado que los educó a tener todos los privilegios? ¿O esa cosa de las masculinidades es simplemente una manera de justificarlo? Eso es la hermenéutica de la sospecha. Entonces, cuando de verdad analizamos de fondo, ¿qué es lo que está detrás de un discurso? ¿Es una justificación? ¿Es otra manera de ser masculino? Sí, pero sin dejar de serlo, ¿no? Entonces, hay ahí un esencialismo. Bueno, pongo eso así como de pronto para ubicar la hermenéutica de la sospecha, porque es tan peligrosa, ¿no? Y por eso somos peligrosas las feministas, porque se trata de analizar esas estrategias de hegemonía, de desvelar y de poner de manifiesto los roles masculinos, femeninos, en estas ideas de superior o inferior. Bueno, pasemos a la cuarta y vamos a la mitad, espero lograrlo. Esta hermenéutica de la evaluación crítica, ¿no? Evaluamos la retórica de los textos y de las tradiciones. Y cuando hablamos de las tradiciones, hablamos de todas las tradiciones, no solamente de las bíblicas, sino las tradiciones de nuestras iglesias, las tradiciones de nuestras casas, las tradiciones de nuestros propios pueblos originarios. Vean, las feministas lesbianas comunitarias han justamente colocado el punto sobre las IES, diciendo, sí, muy bien por la valoración de nuestros pueblos originarios, pero no podemos dejar de mirar que los pueblos originarios también han tenido un sesgo patriarcal, el entronque patriarcal del que habla Julieta Paredes, del que habla Lorena Capnal y del que habla María Galindo, ¿no? Entonces, hay una retórica en los textos y en las tradiciones, porque sí valoramos mucho los pueblos originarios, los pueblos africanos, pero hay sesgos patriarcales que no podemos dejar de visibilizar. Y entonces hay que evaluar eso en la categoría también de los discursos contemporáneos con una ayuda de una escala de valor feminista liberacionista. Y esta hermenéutica es difícil para quienes han socializado con la hermenéutica de la confianza, es decir, que confían en todos los discursos de los pastores, de las iglesias y de las tradiciones, ¿no? Porque nos han colocado en una lógica de obediencia y sumisión. Y obviamente esta hermenéutica tiene dos objetivos. Tomar conciencia de la legitimación quiriarcal, o sea, cómo los hombres, el señorío de los hombres se ha legitimado en algunos de los textos bíblicos, ha legitimado la violencia, ha legitimado el patriarcado, por ejemplo, en un sacrificio de Isaac, que nunca se da, pero en los sacrificios de mujeres que sí las mataron. Entonces ahí tenemos que ver cómo se está legitimando, cómo el propio texto bíblico está legitimando una acción quiriarcal de violencia. Y cómo nuestras tradiciones también legitiman acciones quiriarcales de violencia.
analizar los valores y las visiones contraculturales, ¿no? Por ejemplo, que ese sería un elemento muy interesante. Entonces, necesitamos ¿qué hacer? Someter los textos de la hermenéutica de la sospecha, ¿verdad? La hermenéutica teoética de los valores y de las visiones emancipatorias. Cuando la gente dice, es que ya no hay valores, ¿no? Ya no tenemos los valores de antes. Pues sí, pero los valores de antes eran patriarcales, señora o señor. Y ¿a qué le llamaba valor? Al sometimiento, a la abnegación, a la violencia. Eso era un valor. Entonces también nosotros tenemos que cuestionar los valores bíblicos que nos ponen ahí, del sufrimiento, del perdón, de la pureza, de la necesidad de redención y de la obediencia, porque estos impiden superar los daños psicológicos de quienes sufrieron abusos sexuales, por ejemplo. Y ver cómo los textos quiriarcales perpetúan el sufrimiento y el ultraje y no analizan las situaciones sociales específicamente, ¿no? Entonces somos nosotras quienes desde la evaluación crítica traemos esta hermenéutica para analizar los textos y los discursos. Procurar entonces el bien, ¿qué es lo que procura la hermenéutica de la evaluación crítica? El bienestar de todas y de cada una de las mujeres, sobre todo en línea de los derechos humanos de las mujeres. Entonces se está haciendo un análisis sistémico de dominación quiriarcal, dejar de proclamar textos quiriarcales, ¿no? Donde el señorío es de los varones, donde el triunfo es de los varones, donde la violencia es ejercida por los varones, ¿no? Como algunos textos de las cartas paulinas. Las religiones bíblicas, pues también han de elaborar visiones de bienestar que presenten lo divino como un poder de liberación, no como un poder de opresión. Dos puntos de referencia son importantes, lo cultural ideológico y el religioso teológico. El cultural ideológico es cuando los textos y los sistemas no son cerrados en sí mismos, sino que poseen un poder performativo, legitiman o cuestionan las estructuras de poder, ¿no? Entonces, eso tenemos que usarlo a nuestro favor. Y en el aspecto religioso teológico, la hermenéutica de la sumisión que nos habían enseñado es esta idea de la autoridad a la autoridad que va incrementándose y entonces que impide la creatividad, la democracia en la iglesia desde las mujeres, ¿no? Necesitamos romper con todo eso. Y bueno, vamos a la quinta hermenéutica, que es la hermenéutica de la imaginación creativa. Espero no ir muy rápido e ir trabajando bien. Entonces, después vamos a dar un espacio para las preguntas. Cuando hablamos de la hermenéutica de la imaginación creativa, no estamos hablando de inventar, y sí, no y sí. El objetivo es generar visiones utópicas. Acuérdense que a las mujeres se nos impidió soñar, ¿no? Los hombres podían soñar, eso es interesante, que en la Biblia los hombres pueden soñar. José sueña, interpreta sueños y tiene una visión onírica muy interesante. Para el mundo hebreo, la profecía onírica era importantísima, ¿no? Es a través de los sueños. Pero no aparecen mujeres soñando, por ejemplo, en el mundo bíblico. No aparecen mujeres que soñaron tal cosa y que desde ahí interpretaron. Entonces, Schussler nos coloca en la posibilidad de que las mujeres podamos soñar y podamos crear y recrear, porque el objetivo es generar visiones utópicas. Utópicas no quiere decir que no sean realizables, que puedan ser realizables y que no están realizadas, ¿no? Soñar un mundo diferente, caracterizado por la justicia y el bienestar. Soñar con que en toda la ciudad de las mujeres podamos caminar libremente sin temor a ser acosadas, tocadas o molestadas por alguna persona, ¿no?
Entonces la imaginación aquí es utilizada y el sueño como un espacio de libertad, de memoria y de posibilidad. Entonces hay una invitación a las mujeres a recrear, soñando, a recrear, imaginando, a recrear nuevas posibilidades. Y por la imaginación podemos ponernos en la piel de las otras personas, en la piel de otras mujeres, de otras situaciones. ¿Cuál es el círculo de la hermenéutica de la imaginación creativa? Entonces, lo primero es, ¿verdad?, que la imaginación histórica, aquí lo tenemos, vamos a partir desde aquí, la imaginación histórica nos permite ver las luchas pasadas de las mujeres y establecer conexiones con las que hoy vivimos nosotras. Entonces, un ejemplo es la visión de María la profetisa, ¿no? María la profetisa tiene una visión, una manera de ver y cuenta la historia de manera diferente, ¿no? Entonces, contar las historias a favor de las mujeres. Y esta imaginación histórica y creativa nos permite rellenar los huecos y los silencios. Por ejemplo, preguntar qué hubiese pasado si en lugar de castigar a María, la profetisa Miriam, la hubieran ensalzado como lo que era, como una profetisa de su pueblo, y reconocer el liderazgo que ella tenía, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el libertador Moisés no hubiese sido Moisés, si hubiese sido Séfora, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese dicho los nombres de los hombres que querían lapidar a la mujer que estaba en adulterio? Entonces, es la imaginación creativa, ¿no? Aplicar esta imaginación a la ciencia, aplicarla al discurso, y que tenemos derecho justamente a esa posibilidad de soñar otra manera. La imaginación entonces explota el subconsciente como un filón de sentimientos y de experiencias, ¿no? Y nos permite usar la lógica del sentido común. Por ejemplo, nos permite preguntarnos dónde están los hombres que acusan a la mujer que han llevado frente a Jesús para ser lapidada. ¿Qué pasó con María de Magdala después de que vio al resucitado y fue a anunciarle a sus amigos que él se verían en Galilea? Pues, ¿qué pasó? Que formó una iglesia, ¿no? Una comunidad de iguales también. Entonces, pero eso no nos lo permite el texto si no usamos la lógica del sentido común. Cuando nos muestran un banquete donde solo hay 12 varones sentados comiendo con Jesús, si usamos la lógica del sentido común, sabemos que eso no fue así, que estuvieron las mujeres y los niños, el perro y el gato. Entonces, esto nos permite recrear un imaginario religioso diferente. Y aquí podemos usar, en el caso de la interpretación bíblica, los métodos del roleplay, del bibliodrama, del midrash, de la pintura, de la danza, de la meditación, la oración, la propia liturgia, ¿no? Y entonces recuperamos a Shekinah o a la Divina Sofía, como la ha llamado Schussler, como una presencia que habita en los espacios que quedan entre las mujeres bíblicas y nuestras propias vidas, ¿no? La sexta hermenéutica es la de la remembranza y la reconstrucción. Después de que hemos soñado, es también importante desbaratar la dinámica quiriocéntrica, recontextualizar con un modelo de reconstrucción histórica, sociopolítico-religiosa, cuyo objetivo es hacer visibles a los invisibilizados, a los marginados y a los subordinados. Es decir, recuperar las historias de las mujeres, sus padecimientos, sus luchas, sus conquistas. Y esto también en los textos de historia, ¿no? Quienes narran las historias. La hermenéutica del recuerdo se apoya de los métodos constructivos revisionistas. Rememorar es reconstruir, reconstituir lo religioso en el mundo. ¿Qué rememoramos? Hoy estamos rememorando las víctimas del pasado para que no se vuelva a repetir, para que no vuelva a acontecer.
Aquí en México tenemos el día que han desaparecido 43 estudiantes de Ayotzinapa y los padres y especialmente las madres, cuando van a la marcha de protesta, dicen mi perdón, mi olvido, ¿no? Porque si olvidamos, entonces sí estamos volviendo a permitir que la injusticia se repita. Entonces, rememorar, reconstruir, es también de carácter subversivo, recuperar el pasado de las mujeres. 3 fases de la historiografía: búsqueda de los documentos, explicación y redacción. Utilizar la analogía, ¿no? El método comparativo de la analogía. Y volver a contar la historia, pero ahora desde una mirada crítica, desde la mirada de las mujeres, desde las miradas de los vencidos, dice un autor mexicano. Esta hermenéutica de la evaluación crítica e ideológica, de la hermenéutica de la sospecha y del análisis crítico, de la reconstrucción, de la lógica de lo probable, nos va a ayudar a suscribir el realismo histórico para crear el ámbito de lo posible y de lo probable. Y estos métodos o modelos teológicos reconstructivos del cristianismo, que han tenido también su bagaje, como el modelo de la sustitución, esta idea de que ha usado el cristianismo, de que es el superior al judaísmo, o el modelo jerárquico de sucesión apostólica de Jesús y la jerarquía, que hay una cadena sucesoria, ¿verdad? El modelo de ortodoxia herejía, la ortodoxia precedió a la herejía, el modelo de los orígenes inmaculados, deterioro, ¿verdad? Que supone una edad de oro perdida. Todo esto es criticado por la hermenéutica de la remembranza y de la reconstrucción. Inclusive el modelo católico de crecimiento, desarrollo, cristianismo como la semilla de un árbol que es la Iglesia Católica también es cuestionado, ¿no? Necesitamos cambiar entonces los modelos masculinos, mayoritarios y androquiriocéntricos, pensando que las mujeres han participado activamente de la historia, que han tenido prescripciones y descripción y no descripciones normativas, y que necesitamos contextualizar los textos desde el entorno cultural y religioso. Y la última hermenéutica, la hermenéutica de la acción transformadora por el cambio, cuyo objetivo y culmen de todas las hermenéuticas es cómo cambiamos esta sociedad, cómo contribuimos a cambiar las relaciones de dominio basadas en los estudios y principios religiosos, para crear una nueva humanidad, una ecología global, una comunidad religiosa y recuperar las visiones bíblicas de los sapienciales, pasando por un ethos, por una actitud discursiva académica, pero crítica y pública, en beneficio pues, de los vulnerables, en este caso de las mujeres, confrontando la injusticia y sobre todo lo que el texto quiso decir a lo que el texto quiere decir hoy, y mirando un horizonte radicalmente democrático de la Iglesia en una mirada hacia la Basileia.